Entonces, estamos hablando de la segunda unidad de métodos que se llama el proceso de medición. Al inicio de la clase anterior decíamos por qué es importante medir. Porque la importancia de las medidas depende del uso que se les va a dar. Entonces alguien podría estar pensando, bueno, pero ¿qué pasa si me equivoco 1, 2, 3 milímetros? Generalmente en las medidas cotidianas, ahí no tiene mucha importancia, pero cuando se está observando, se está realizando un fenómeno, entonces sí es importante. Entonces hay un proceso de medición que nos dice qué es lo que debemos hacer para obtener una medida de la mejor calidad posible. Decíamos de que una medida tiene calidad cuando cumple dos parámetros: la exactitud, que es la cercanía del valor medido con el valor verdadero de la medida, y la precisión, que es con cuántas cifras expresamos la medida. Entonces, en ciencias, en ingeniería, en arquitectura, es interesante el proceso de medición a la vez que es necesario. Esas pequeñas reglas que vamos a ir aplicando, que ustedes van a ir aprendiendo, para que al final de medir una magnitud física tengamos el valor lo más cercano al valor verdadero de la medida. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de la primera parte y vamos a hablar sobre, así en forma rápida, sobre lo que vimos en la primera clase y cómo se relacionan. Decíamos de que cuando se miden magnitudes físicas sobre un cuerpo. ¿Y qué es una magnitud? Es una propiedad del cuerpo o característica del cuerpo que es medible, que es cuantificable. Vean que a un cuerpo cualquiera que tengamos cerca, nosotros podemos decir, bueno, tiene masa, tiene volumen, tiene densidad, tiene color. Pero ¿será el color una magnitud? Entonces examinémosla con la condición que se le pone. ¿Cuál es la condición? De que esa característica que estamos señalando se pueda medir. ¿Se puede medir el color? No. Entonces no entra en la categoría de magnitud física. El olor, por ejemplo, de un cuerpo no es una magnitud física. ¿Por qué? Porque no se puede medir. Entonces las magnitudes físicas, concluyendo, son propiedades o características de un cuerpo que es medible. Eso se expresa diciendo que es cuantificable, que se puede medir. Muy bien, entonces cada cuerpo, ven ustedes que tiene varias magnitudes físicas. Clasificación de las magnitudes. ¿Cómo se clasifican? En magnitudes de base y en magnitudes fundamentales. Las de base tienen la característica que no se afectan una a otra. Por ejemplo, en lo que es la longitud, la masa y el tiempo. El tiempo está transcurriendo continuamente y la masa de un cuerpo no cambia. El tiempo está transcurriendo continuamente y la longitud de un cuerpo no cambia. Entonces, la longitud, la masa y el tiempo son magnitudes de base o fundamentales. Las magnitudes derivadas son aquellas que al combinar las magnitudes base resultan de esa combinación. Por ejemplo, si dividimos una longitud metros sobre tiempo, ¿qué nos da? Nos da la velocidad. Si dividimos una longitud entre tiempo cuadrado, ¿qué nos da?
nos da la aceleración. Entonces, esas magnitudes se les llama derivadas porque se obtienen de la combinación de dos o más fundamentales. Bien, en todas las sociedades es necesario medir. Primero, por ejemplo, en el comercio. Para agilizar las transacciones es necesario medir tanto el que vende como el que compra. Hay una relación ahí y las unidades de medida de cada magnitud facilitan el intercambio de bienes económicos y servicios. Por lo tanto, cada país, cada sociedad debe tener sus patrones de medida. Por ejemplo, imagine el patrón de masa. ¿Para qué? Para hacer copias y hacerlos accesibles a su población. Esto favorece el intercambio de bienes económicos y servicios. Entonces, quiere decir que las unidades son importantes porque permiten no solamente el intercambio de bienes económicos y servicios, sino que el intercambio de conocimiento científico y tecnológico. Veamos tres clases de patrones. El patrón internacional, que es, digamos, el padre de todos los patrones, en este caso, digamos, de masa. ¿Dónde está? En una oficina que se llama Oficina de Pesas y Medidas, que está formada por expertos en metrología. La metrología es la ciencia de las mediciones. Entonces, el patrón internacional es copiado y llevado a un país, por ejemplo. ¿Para qué? Para reproducirlo, pero reproducirlo con materiales a bajo costo para que sea accesible económicamente a la población de ese país, de esa región. ¿Cuál es la ventaja que se obtiene? La ventaja es de que las transacciones comerciales suceden con facilidad. ¿Por qué? Porque al utilizar patrones de medida, esto da satisfacción en el intercambio de bienes económicos. Entonces, el patrón internacional es el mejor, se da una copia o compran una copia a los países y tienen el patrón nacional. Ese patrón nacional es reproducido y puesto para que la población lo obtenga y facilitar las transacciones comerciales en ese país. En América generalmente se ha venido utilizando dos sistemas de unidades. El sistema absoluto científico, que tiene como unidades de base la longitud, la masa y el tiempo. También se ha venido utilizando el sistema técnico gravitacional, que se diferencia del anterior en que utiliza como magnitudes de base la longitud, la fuerza y el tiempo. Entonces vean cuál es la diferencia. Que el sistema técnico utiliza la fuerza como magnitud de base y el sistema absoluto, que fue el preferido, o es todavía el preferido, en cuanto a estos dos, utiliza la masa. Entonces, la Oficina de Pesas y Medidas, la Convención General de Pesas y Medidas, decidió, ya hace varios años, crear un sistema de estos dos, tomando unidades de los dos, y formar un sistema internacional de unidades. ¿Cuál era la intención? Bueno, que el mundo tuviera un solo lenguaje en este tema y que facilitara la transacción, no solamente comercial, sino que de conocimiento científico y tecnológico. O sea, que un
un plano de una obra acotado en el sistema internacional se entiende de la misma forma aquí y al otro lado del mundo. Entonces, esa es la idea. Lo contrario, ¿cuál sería? Que cada país definiera su sistema de unidades. Entonces, vean, sería una confusión, sería un problema, porque tendría que estarse buscando la equivalencia entre una unidad y otra. Eh, Les decía en la clase anterior de que el sistema internacional se define en base a algunas magnitudes que ya conocemos y que hemos venido utilizando, por ejemplo, la longitud del metro, la masa al kilogramo, aunque nosotros la costumbre es medir la masa en libra. Entonces, el tiempo no cambia, vean, en cualquier sistema es el segundo, y la diferencia, la otra diferencia es en la medición de temperatura. Nosotros estamos acostumbrados a medir en Celsius, grados Celsius, que también se le llama centígrado. Eh, pero lo correcto es Celsius, la temperatura en grados Celsius. Y el sistema internacional nos dice, mire, usted la masa debe irla midiendo ya en kilogramos y la temperatura en grado Kelvin. A tal grado que ya hay algunas en los países, ya hay algunas restricciones legales, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es la invención, los datos, los planos, a quien ha inventado se lo piden en el sistema internacional para ir promoviendo esa cultura. Entiéndase de que estos cambios de sistema de unidades no son tan rápidos, sino que llevan tiempo. Están asociados a la educación de las personas que le facilite hacer ese cambio. Entonces, se está estimulando en las universidades del mundo el uso del sistema internacional. ¿Cómo? Bueno, la documentación. Ustedes van a ver que en la documentación de métodos experimentales, la mayoría de unidades está definida en el sistema internacional. Muy bien, entonces, esa es la parte, resumen de la clase anterior. Pasamos ahora a la clase número 2 de la semana 3. Siempre con el tema proceso de medición. El sistema internacional no solamente es el sistema de unidades que acaban de ver, sino que nos da otras herramientas para facilitarlos la escritura o la expresión de una medida. Y nos da los prefijos del sistema internacional, donde podemos ver nosotros de que estamos acostumbrados a ya utilizar algunos prefijos. Por ejemplo, en los múltiplos, el kilo equivale a 1000, 10 al cubo. Y su símbolo es una K minúscula. Este es el prefijo. Quiere decir que en vez de poner 10 a la 3, nosotros podemos poner kilo. El mega, que equivale a 1.000.000 de unidades, ¿vean? Y estos dos son muy utilizados en el estudio de ingeniería. Esto no quiere decir que los otros no, pero las cantidades que se manejan pues andan alrededor de poderlas expresar de esta forma. Los submúltiplos, o sea, cantidades más pequeñas, por ejemplo, centi equivale a 10 a la menos 2 y su símbolo es una C minúscula. Mili equivale a 10 a la menos 3 y se representa por una letra M. Y así vamos viendo de que en vez de poner la potencia de 10 correspondiente, nosotros podemos poner un prefijo. Por ejemplo, kilo, kilómetro, kilómetro, o sea, 1000 metros.
Imagínense una milésima que equivale de una sustancia cualquiera a 10 a la menos 3. Esto nos sirve para facilitar la escritura. Veamos acá. Imagine que una cantidad es muy pequeña y queremos expresar un nano. Sería 1.9 ceros. 1 y 9 ceros. Entonces, en vez de escribir tanto cero, mejor escribimos nano para expresar 10 a la menos 9. Y de esa forma, pues entonces facilitamos tanto la escritura como la visualización de la medida. Bien, en el caso de las ingenierías, tanto en el estudio de la ingeniería como en la aplicación de la ingeniería, nosotros manejamos diferentes unidades. Y también manejamos diferentes fórmulas según la especialidad. Esto nos dice de que cuando nos preguntamos, bueno, esta fórmula que voy a utilizar, ¿será correcta? Entonces podemos aplicar el análisis dimensional. ¿Qué significa el análisis dimensional en una igualdad? Que tanto en el miembro derecho como en el miembro izquierdo, al hacer el análisis dimensional, debe resultar las mismas unidades. ¿Por qué? Porque hay un símbolo igual ahí. ¿Qué pasaría si no resulta igual? Pues entonces esa fórmula está equivocada y hay que revisarla. No cumple el análisis dimensional. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos lo que es la parte del análisis dimensional? Entendiendo la palabra dimensional como la naturaleza de la magnitud que estamos examinando, que estamos tratando, que estamos estudiando. Bien, y esa naturaleza, ¿cómo la distinguimos? Bueno, puede ser una longitud, puede ser una masa, puede ser tiempo. Entonces, ¿cómo se aplica el análisis dimensional? Revisemos esta tabla. Aquí tenemos la magnitud del área. ¿Cómo expresamos el área? Pues el área es L por L. Esto debe ser exponente. L por L. El volumen L por L por L al cubo, ¿verdad? L cubo. Y estas dos son derivadas. Vean que para representar la longitud, una L mayúscula. Para representar el tiempo, una T mayúscula. Entonces, según la combinación de las dimensiones, nos van a resultar las unidades. Veamos un ejemplo. Es sencillo, ¿verdad? Pero veamos el ejemplo. Dice, supóngase que un estudiante quiere determinar la distancia X recorrida en un tiempo T por un objeto que arranca desde el reposo y con una aceleración A constante. Pero el estudiante no está seguro de la expresión correcta y duda de la fórmula. Bueno, entonces debe aplicarle el análisis dimensional. Dice acá, X es igual a 12 por la aceleración por el tiempo. Y tiene otra fórmula, X igual a 12 por aceleración el tiempo al cuadrado. Aquí se me bajó este exponente, debe ser exponente. Bueno, ¿cómo aplicamos entonces el análisis dimensional para asegurar que tanto esta ecuación como esta son correctas dimensionalmente? O para asegurar que una de ellas o las dos son incorrectas. Entonces, ¿cómo hacemos? Aplicamos el análisis dimensional. Entonces, el análisis dimensional dice acá que las unidades que resulten a un lado de la ecuación
deben ser igual a las unidades que resulten al otro lado de la ecuación. En cuanto a las constantes que aparecen en la fórmula, no las tomamos en cuenta porque el análisis dimensional se realiza en base a las dimensiones, en base a las magnitudes que participan. Entonces acá sería L, una distancia X, L. La aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Aquí otra vez tengo el problema. Mire, se me bajó ese exponente 2. Longitud sobre tiempo al cuadrado es igual a L por T. Entonces, hacemos simplificación y en esta primera fórmula, vean que me da L es igual a L por T. Eso no es igual, pues. Entonces, la primera ecuación está equivocada porque no cumple el análisis dimensional. Veamos la segunda aquí. Aceleración, longitud sobre tiempo al cuadrado. Por tiempo al cuadrado. Entonces me queda, vean, aquí sería L sobre T cuadrado, tiempo cuadrado. Y aquí sería tiempo al cuadrado, porque este es exponente. Entonces me queda longitud. Al otro lado de la ecuación, X es longitud. Entonces esta ecuación es la correcta y esta es la incorrecta. ¿En base a qué? En base a un análisis dimensional. Aquí vean ustedes que tengo este exponente, el 2 es exponente. Bien, entonces el análisis dimensional, ¿para qué nos sirve? Para comprobar si alguna ecuación es correcta o no dimensionalmente. Si no es correcta dimensionalmente, entonces no la podemos ocupar. Alguien podría estar pensando, bueno, pero los libros de esas ecuaciones están comprobadas, correcto. Esto se estamos enseñando porque ustedes van a, en lo que es la parte de experimentación de laboratorio, van a obtener ecuaciones. Entonces, una prueba que le van a hacer es analizar dimensionalmente esas ecuaciones. A ver si cumplen. Si no cumplen, es que ha habido un error en el proceso de obtención de esa ecuación. Bien, el análisis dimensional. Y por último, de estas pequeñas operaciones, viene la conversión de unidades. Le he dicho de que en las diferentes sociedades se han venido utilizando sistemas de unidades que están influidos por las costumbres de las personas. Por ejemplo, en nuestro país, la tendencia para medir masa no es el kilogramo, sino que es la libra masa. Entonces, esto es importante porque generalmente se trabaja con unidades que están en los sistemas, desde luego de unidades, pero que podemos tomar de otro sistema una unidad y estar trabajando con ella por costumbre, porque hemos hablado que los cambios de trabajar en diferentes sistemas de unidades depende del nivel de educación y que tan rápido puede hacer eso, y también de que gradualmente ese proceso se vaya dando. Y hemos dicho de que, por ejemplo, la masa y la temperatura en nuestro país, en nuestra región, digamos, se, se toman las unidades de libra y grados Celsius. Pero eso debe ir cambiando gradualmente, no son cambios inmediatos, pero hay estímulos para que se vaya utilizando el sistema internacional. Muy bien. Esto nos sirve para entender de que
¿cómo podríamos saber la cantidad equivalente expresada en un sistema de unidades y a cuánto equivale en el otro sistema? Ejemplo, imagine que me digan 100 kilogramos y queremos el dato en libras. Entonces debemos saber de que un kilogramo tiene 2.2 libras y aplicar la conversión de unidades. Entonces quiere decir que la conversión de unidades es una operación que nos permite, con un cálculo muy sencillo, encontrar la cantidad equivalente en otro sistema de unidades. Imagine que queramos pasar 30 grados Celsius a grados Kelvin. Tenemos que utilizar conversión de unidades. Bien, en lo que es la parte, digamos, de equivalencias comunes, fíjense que una milla equivale a 1609 metros. Aquí está expresada con el prefijo, mire, kilo. Aquí sería 1.609 kilos. Un pie. Generalmente nosotros utilizamos metros, pero imagine que nos den una cantidad en pie. Debemos de saber a cuánto equivale o cuántos pies tiene un metro. Entonces un metro, aquí está la equivalencia entre pie y metro. Cuántas pulgadas tiene un metro y cuántos centímetros tiene una pulgada. Vea que este es conocimiento cotidiano, que al tenerlo pues nos facilita resolver algunos problemas. Bien, entremos ahora a lo que es la parte de explicar qué significa un factor de conversión. Un factor de conversión es un número que cuando se multiplica por una magnitud física, lo convierte en el equivalente en otras unidades, Por ejemplo, dice, en una carretera de una región rural, un auto está viajando con una rapidez de 38 metros sobre segundo. ¿Está el auto excediendo el límite de rapidez? En esa carretera hay un límite de rapidez de 75 millas por hora, pero el automóvil va a 38.0 metros por segundo. Hay diferentes unidades, esas velocidades están expresadas en diferentes unidades, entonces supera la velocidad del auto al límite establecido en esa región. Tenemos que aplicar factores de conversión, porque a simple vista, vean ustedes que no podemos resolver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a convertir 38 metros sobre segundo en las unidades milla sobre hora. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la cantidad que vamos a convertir, 38 metros sobre segundo, y lo multiplicamos por un factor que equivale a 1. Por ejemplo, ¿por qué? Una milla en el numerador es igual a 1609 metros. Entonces aquí arriba hay una milla y abajo otra milla. Al simplificar esto nos daría 1. Toda cantidad multiplicada por 1 es ella misma. Lo que va a suceder acá es que van a cambiar de unidades. Por ejemplo, una milla es 1609 metros. Se me elimina estos metros con esto y me queda milla por segundo. Ahora voy a convertir los segundos a horas. 3.600 segundos equivale a una hora. Pero ¿qué he logrado al hacer esta operación? Que estos segundos se eliminan con estos segundos. Y me va a quedar unidades, millas sobre hora. Entonces multiplico 38 por 3.600 entre 1.609 y me da esta cantidad.
pero con unidades millas por hora. Quiere decir que 38 metros sobre segundo equivalen a 85.02 millas sobre hora. Y vean que supera el límite establecido. Entonces la respuesta sería, está excediendo el límite. Entonces, el artificio de aplicar un factor de conversión significa que la cantidad que yo quiero convertir, lo multiplico por 1, lo multiplico por 1, porque vean acá, 3.600 segundos es una hora, y abajo aparece una hora. Aquí que esto, al realizarlo, me daría el cociente, me daría 1. Una milla es 1.609 metros, milla sobre milla, nada más que expresado en diferentes formas. ¿Para qué? Para eliminar aquellas unidades que quiero eliminar y dejarlas en las unidades que quiero obtener. Entonces, aquí convertimos primero los metros a millas y después convertimos el tiempo de segundo a hora, aplicando estos factores de conversión. Y ya tengo el equivalente a la velocidad que está viajando el móvil. Muy bien, veamos si hay preguntas hasta acá. No, todo se ha entendido bien. Muy bien, entonces, ¿alguien más? Buenos días, ingeniero. Buenos días, diga. Bueno, mi pregunta es que ¿cuál es la diferencia entre los grados Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin? Fíjense de que las diferentes escalas de temperatura se diferencian en las referencias que toman. Por ejemplo, la escala Celsius toma como referencia aquella temperatura donde el agua se está convirtiendo en hielo, que es 0 grados Celsius. Y la Fahrenheit, por ejemplo, toma otra referencia. Entonces, los inventores de estas escalas, ellos toman una referencia del entorno que siempre se comporta igual. Entonces, tenemos en la escala, por ejemplo, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, y es una forma de expresar la temperatura. Por ejemplo, si nosotros midiésemos en el lugar donde estamos la temperatura en Celsius, nos daría un valor. Si la medimos en Kelvin, nos daría otro valor. Si medimos en la escala, en otra escala, Fahrenheit, por ejemplo, nos daría otro valor. Pero al hacer la conversión y referirla a una sola escala, por ejemplo, yo tengo en este momento 25 grados Celsius y la convierto a Kelvin, me daría una cantidad diferente. Si la convierto a Fahrenheit, me daría una cantidad diferente. Pero la temperatura es la misma, nada más que expresada en otras unidades, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, si todo lo queremos referir a grados Celsius, tendríamos que aplicar factores de conversión. Y eso es lo que van a hacer ustedes en sus estudios, que les va a enseñar. Básicamente, nosotros vamos a trabajar en grados Celsius y en grados Kelvin. ¿Por qué en Kelvin? Porque es lo que solicita el sistema internacional que se vaya utilizando. O sea, el hecho que demos un número diferente para la misma temperatura en un ambiente no quiere decir que es un error, no. La temperatura es la misma, nada más que está expresada en otra escala. Fausto Isaías Aquino. Sí, buenos días, ingeniero. Mi pregunta es con respecto al sistema imperial que tiene Estados Unidos, porque ellos siguen utilizando ese sistema a pesar de que casi todos, prácticamente todos ocupamos el internacional, y eso incluso ha llegado hasta causar problemas, incluso con la primera sonda que se mandó a Marte, que se accidentó precisamente por eso, ¿verdad?
porque básicamente los proveedores en Estados Unidos ocuparon el sistema imperial y no el sistema internacional. Entonces, mi pregunta es por qué Estados Unidos, a pesar de ser un referente en varios aspectos, sigue ocupando este sistema, ¿verdad? Nada más eso. Sí, la respuesta es la siguiente. Un cambio de unidades en un sistema económico donde esa unidad ha venido utilizándose por muchos años, ese cambio es difícil y no va a suceder de la noche a la mañana. Entonces te diría que cada país sigue utilizando sus unidades, que son aquellas que están influenciadas por la preferencia de las personas que hacen comercio, que hacen tecnología, que hacen ciencia, que son las que influyen, ¿verdad? En estos casos. Entonces, una muestra es que en El Salvador seguimos con las libras. Funciona. Pero el sistema internacional les dice, mire, debe ya ir pasando a kilogramos. Entonces son cambios que son a largo plazo y que, te diría, hay países que no utilizan, tienen su propio sistema de unidades. ¿Por qué? Porque lo creen que es correcto de esa forma, ¿va? Entonces el lenguaje, digamos, en lo que es las unidades de las magnitudes, es diferente en algunas unidades porque está influenciado por personas. Por ejemplo, la industria. Dicen nosotros ya, nuestras máquinas están diseñadas para cuantificar y producir en esta unidad. Entonces no nos movemos de ahí, ¿verdad? Entonces hay situaciones donde hay influencia de las personas, ¿verdad? Que esa influencia está motivada porque ellos participan dentro del sistema económico y están relacionados con el manejo del sistema de unidades. Otra pregunta. Muy bien, entonces esto nos dice de que el cambio de unidades pues no es fácil, sino que por eso es que se promueve en las instituciones de educación superior. Se promueve en palabras y se promueve también en hechos, que diría que la documentación mayoritariamente está utilizando el sistema internacional. Nosotros en métodos vamos a manejar unidades, pero acá lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra medición acostumbrada. Por ejemplo, la temperatura, tenemos termómetros que solo miden en grados Celsius. Pero después viene la conversión de unidades a cuánto equivale en grados Kelvin, por ejemplo. ¿Por qué en grados Kelvin? Porque es el que promueve el sistema internacional. Bien, entonces continuando. Valor de una medida. Cuando nosotros medimos o cuando realizamos la acción de medir, utilizamos un instrumento. Este instrumento puede ser muy sencillo o puede ser complejo. Pero la definición de instrumento de medición dice lo siguiente. Un instrumento de medición es un dispositivo o aparato que ha sido creado para medir una magnitud. Hasta ahí. Fíjate que no habla de la complejidad. Quiere decir que una persona para medir una longitud, si no dispone de una cinta métrica, si no dispone de una regla de 1 metro, él puede agarrar una pita, ¿verdad? Y decir, bueno, esta longitud yo le voy a llamar, le voy a poner un nombre. Y hace 2 nudos y dice, bueno, voy a ver cuántas unidades de longitud tiene este terreno, esta casa. Entonces, esto para decirles de que no hay ninguna exigencia en los instrumentos de medición. Pero es importante. Nosotros vamos a ver la importancia de utilizar aparatos que nos den la confianza
que esa medida está cercana al valor verdadero, la medida que resulta. Entonces, lo que obtenemos es el valor de una medida. Y ese valor de una medida va a tener calidad dependiendo del instrumento, de la persona que midió, del ambiente, de las condiciones del entorno donde está midiendo. Muy bien, hemos dicho que en la vida cotidiana generalmente medimos bastante, pero la medida es importante dependiendo del uso que se le va a dar. Entonces nosotros medimos y decimos, bueno, aquí mide 2 metros 40 centímetros. Y hacemos algún aparato o mueble o lo que se quiera, pero no damos importancia. ¿Por qué? Porque 2 o 3 milímetros más o menos pues no modifican la eficiencia del aparato o dispositivo cuando se va a utilizar. Un ejemplo, un edificio. Imagine que un edificio ya terminado tenga 1 centímetro menos o 1 centímetro más de lo que está en el plano, que es el diseño. ¿Va a cambiar el uso? ¿Va a haber problemas? No. Pero en mecánica, en ingeniería, es importante, en ciencias, es importante medir aplicando el proceso de medición. Para nosotros, ustedes van a tener un proyecto donde van a trabajar con un experimento. Van a realizar un fenómeno físico y van a trabajar con un experimento donde es importante que la fórmula que va a resultar al final del análisis de los datos sea cercana reproduciendo en Moto G9 Power al valor verdadero. Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Porque si las medidas que hemos tomado son cercanas al valor verdadero, diríamos que la ecuación que va a resultar va a ser bastante cercana o por qué no igual a la que se encuentra en el libro de texto. Nosotros vamos a investigar sobre cosas que ya están investigadas, ¿verdad? Porque la investigación acá es una investigación básica. Vamos a aplicar el método científico y ahí es importante que tengamos medidas con una determinada calidad. Muy bien, regresemos. Valor de una medida. ¿Cómo expresamos nosotros la medida de una magnitud física? Cualquiera. Con un número y sus respectivas unidades. Un valor numérico y sus respectivas unidades. Si nosotros escribimos sobre el número, pues eso no es el valor de una medida, porque ese número podría tener diferentes unidades. Entonces, el arreglo de un número y sus unidades, entonces sí es el valor, la expresión del valor de una medida. Ejemplo, 5.34 metros. Vean, estos 5.34 son metros. ¿Por qué? Porque estamos asociando un valor numérico a las unidades. Otro ejemplo, la medida de masa, 1.52 kilogramos. Entonces nos da la idea completa porque hay un número asociado a sus respectivas unidades. Bien, entonces es la forma de expresar. Generalmente en este curso, cuando en un examen se les pide hacer cálculos, nada más se pone el número. Y se dice, no, esto no, ¿qué son metros? Son milímetros, son kilogramos. Entonces, el valor numérico debe ir acompañado de sus respectivas unidades, si no es un error, está equivocado. Bien, en cuanto al valores de las medidas, tenemos 3 tipos de valores.
El valor verdadero. ¿Cómo les explico esto del valor verdadero? Bueno, ya les he mencionado qué pasaría si en este momento yo tengo 3 cintas métricas iguales y les digo a 3 de ustedes, miren, aquí está su cinta, aquí está su cinta, y me va a medir de este punto a este. Miren que sean unos 4 más o menos metros y tanto que van a medir. Si nosotros nos preguntamos, ya cuando se ha medido, ¿las medidas resultan iguales? No. ¿Por qué? Porque ha medido una persona que no es perfecta, con un instrumento que no es perfecto, en un ambiente que no sabemos si es el adecuado para el aparato que está utilizando, y el método. Entonces, resultaría que tendríamos 3 medidas, pero esos 2 puntos están separados una sola cantidad de metros, no 3. Entonces, si decimos que las 3 son válidas, sería como que el punto estuviera moviendo, ¿verdad? No. Entonces, el valor verdadero de una medida no lo podemos conocer. También una persona cuando mide no puede decir yo soy listo y yo medí el valor, el mejor valor. No. Entonces, el valor verdadero de una medida, de una magnitud física, no lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque al decir de que cuando medimos una magnitud física hemos adquirido o hemos tenido como resultado un valor verdadero, sería como que estuviéramos asegurando que la persona que midió es perfecta, que el aparato es perfecto, que el ambiente es perfecto y que el método es perfecto. Que esas 4 causas de error son perfectas en ese momento. Eso no sucede. Entonces, nadie puede medir el valor verdadero de una magnitud. Pero hay otro valor que se le llama convencionalmente verdadero. Aquí cuando yo les digo que nadie puede medir el valor verdadero, viene la pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a saber que una medida tiene calidad si no conocemos la referencia que sería el valor verdadero? ¿Cómo vamos a saber si una medida tiene calidad si no conoceríamos la referencia que sería el valor verdadero? Por ejemplo, entre las 2 medidas, ¿cuál está más cercana al valor verdadero? Entonces, en vez de trabajar con valores verdaderos, vamos a trabajar con valores convencionalmente verdaderos. ¿Cuál es un valor convencionalmente verdadero? Aquellos valores que son aceptados por convención y que en los cálculos funcionan y los resultados son adecuados. A manera de ejemplo, la gravedad, la constante gravitatoria G, varía según la altura. Entonces, si nosotros vamos viajando hacia arriba verticalmente desde la superficie de la Tierra, ¿qué le va sucediendo al valor de la gravedad? Va disminuyendo, pero esta disminución se da en distancias bien grandes. Por lo tanto, podemos asegurar que en la superficie de la Tierra el valor de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todas las obras o dispositivos están muy cercanos o, por no decirlo, sobre la superficie terrestre. Entonces, ese valor se toma como un valor verdadero. El valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo. Entonces se le da la categoría de valor convencionalmente verdadero. Y hay un tercer valor, que es el valor experimental. ¿Cuál sería este valor? Aquel que nosotros logramos en nuestras mediciones.
ya sea en la vida cotidiana o ya sea en el laboratorio de física o en cualquier laboratorio, lo que obtenemos cuando medimos podemos llamarle valor experimental. Entonces, imagínense que en un experimento se trata de encontrar el valor de la gravedad en ese punto, en esa región. Entonces, para decir que una medida experimental que hemos tomado tiene calidad, pues entonces ¿con quién la vamos a comparar? Con el valor convencionalmente verdadero. Imagínense que el resultado del laboratorio me dé un valor cercano a 9.8, entonces la referencia sería el convencionalmente verdadero. Bueno, esa es la explicación de cuando expresamos una medida. Queda claro de que el valor verdadero no es posible obtenerlo, pero todos los esfuerzos que se hacen en el proceso de medición es para que aplicando esas pequeñas reglas del proceso de medición, nosotros tengamos como resultado una medida que tiene la calidad suficiente en ese proceso de medición. Y esas pequeñas reglas las vamos a ir utilizando en el curso. Entonces aquí está la explicación de el valor convencionalmente verdadero, del valor verdadero, que no lo podemos obtener, convencionalmente verdadero, y el valor experimental. El más común, ¿cuál sería entonces? El valor experimental, que es en que el momento estamos midiendo, y el que resulta pues directamente de una medición. Cuando medimos, necesariamente medimos sobre magnitudes físicas, pero hay magnitudes que no son las que medimos, pero que influyen en la medida. ¿Cuál es una de esas? La temperatura. Hay aparatos donde el fabricante dice, utilícese a 25 grados Celsius. Utilícese a 20 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si la temperatura no es la que el fabricante dice? Ahí tenemos una magnitud de influencia. ¿Cuál sería? La temperatura que está influyendo en el metal de que está construido el instrumento de medición. Esto nos dice de que quiere decir que en el proceso de medición, antes de medir y con la intención de obtener una medida cercana al valor verdadero, nosotros revisamos primero la magnitud de influencia, si hay magnitudes de influencia. ¿Cuál sería lo ideal en este caso de la temperatura? Que los laboratorios sean climatizados. Y justamente así se hace en aquellos laboratorios donde es importante la medida. Imagínense un laboratorio farmacéutico donde están haciendo cápsulas de una medicina muy importante y donde es importante que esa cápsula lleve una cantidad de sustancia que es la medicina exactamente o casi exacta. Entonces ahí la magnitud de influencia más común, que es la temperatura, se anula climatizando el laboratorio. Entonces los aparatos que están siendo utilizados son diseñados a la temperatura que está el laboratorio. Bien, entonces la temperatura es generalmente cuando se mide es una magnitud de influencia. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros vamos a conocer y aplicar y utilizar en métodos experimentales? Ustedes van a utilizar el pie de raíz, es metálico, van a utilizar el micrómetro, los dos para medir longitudes. Y por ejemplo, el micrómetro es un aparato con bastante exactitud,
Cuando se mide nos da una exactitud pues satisfactoria, pero todo es metálico. Entonces, ¿qué pasaría si la temperatura está muy alta de la temperatura que el fabricante recomienda? Hay otros parámetros, ¿verdad? No solamente en los aparatos metálicos. Por ejemplo, la frecuencia de una tensión de voltaje alterna. El medidor va a estar afectado con la temperatura si está en un local o un espacio donde hay una gran diferencia de la temperatura recomendada para su uso a la temperatura insistente. A esas se le llaman magnitudes de influencia. Pensemos en otra magnitud de influencia. Les planteo de esta forma el ejemplo. Ustedes van a utilizar una balanza micrométrica donde imaginen que alguien esté midiendo en la mesa la balanza. Está tratando de ajustar el índice de la balanza a 0. Pero hay otro compañero que está platicando y está moviendo la mesa. En ese caso, el movimiento de la mesa es una magnitud de influencia que no se esperaba. Otro ejemplo, imaginen que ustedes están realizando en el laboratorio de física un laboratorio de calor. Están midiendo temperatura de una masa de agua que fue calentada hasta los 100 grados Celsius y después la temperatura baja, se retira el foco de calor y se comienza a medir la temperatura a medida va bajando. Y los ventiladores del laboratorio están apagados porque es una magnitud de influencia. El flujo de calor que genera un enfriamiento forzado y rápido. Entonces los ventiladores están apagados y en esos momentos que ustedes están midiendo llega un compañero a buscarlos que no lleva métodos experimentales y dice, bueno, aquí ¿qué les pasa a esto? ¿Verdad? Que en un gran calor y tienen ventiladores. Les voy a hacer un favor, les voy a encender los ventiladores. ¿Qué resulta ahí? Que esa persona está incluyendo, al tener ese razonamiento por desconocimiento, provocó una magnitud de influencia. Enciende los ventiladores y se dan cuenta a los 10 minutos. ¿Qué pasó? Ya le fregó el experimento porque el enfriamiento fue rápido, no en forma natural con la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque el flujo de aire arrastró calor. Y eso no era así el experimento, les modificó el experimento. Entonces las magnitudes de influencia pueden ocurrir de diferentes formas. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Que antes de hacer mediciones que uno considere importantes, hacer una revisión si hay magnitudes de influencia. Y si se pueden anular, pues anularlas. En el caso de la temperatura, nuestro laboratorio de física básica no está climatizado. Entonces, podemos, en cualquier comentario que hagamos o nos pregunten, podemos decir que la magnitud de influencia primaria o más importante que se dio es la temperatura. Bueno, entonces tenemos 3 valores en lo que es el valor de una medida. Sabemos que una medida se expresa con un número y sus respectivas unidades. Si usted solamente expresa el número, ahí no está expresando la medida de una magnitud física. Debe ir acompañada ese número, ese valor numérico de la medida con sus respectivas unidades. Bien, hay 3 valores, decíamos. El valor verdadero, que nadie puede conocer el valor verdadero de una medida. Y el otro valor es el valor convencionalmente verdadero. Son aquellas constantes que nosotros aceptamos en el estudio de los diferentes fenómenos y que se ha comprobado pues de que tienen un valor que resulta en los cálculos, que da buenos resultados.
Ejemplo, la gravedad. Entonces, si en un laboratorio estamos haciendo un experimento para determinar la gravedad, ¿con quién vamos a comparar el valor resultado? Con 9.8, que es el valor convencionalmente verdadero. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y el tercer valor, que es el valor experimental, que es sencillamente el valor que nosotros obtenemos cuando hacemos una medida, un valor experimental. La calidad de las medidas se cuantifica en dos parámetros, con dos parámetros: la exactitud y la precisión. Una medida tiene calidad cuando es exacta y cuando es precisa. Esto resultaría, y ustedes lo van a hacer en un laboratorio, donde van a medir, por ejemplo, una longitud con una regla, van a medir esa misma longitud con un vernier y van a medir esa misma longitud con un micrómetro. A simple vista, ¿cuál de las tres podemos decir que va a estar más cercana al valor verdadero? Aquel aparato que tenga precisión generalmente está diseñado para que nos dé valores cercanos al valor verdadero. Entonces, nosotros medimos, pero no podemos decir que hemos medido el valor verdadero. Las magnitudes de influencia son aquellas magnitudes que no son la magnitud que se está midiendo, pero que influyen en la medida. Hay una palabra que me tocaría explicarles en la siguiente clase, pero es importante que en la plática que estemos teniendo decirle lo siguiente. Un cuerpo tiene diferentes magnitudes, pero si nosotros decimos voy a medir el alto, imaginen un cilindro de madera. Tiene, si es cilíndrico, tiene diámetro, tiene radio, tiene altura, tiene área. Entonces, yo digo, voy a medir la altura. De todas las magnitudes que es posible medir en ese cuerpo, yo voy a medir la altura. Entonces, a lo que se está midiendo se le llama mensurando. Mensurando. Esto es como una indicación, miren, este cuerpo tiene diferentes magnitudes, pero lo que estoy midiendo es la altura. Entonces, uno de ustedes puede irle al otro, mira, ¿y cuál es el mensurando? O equivale a decir, mira, ¿y qué estás midiendo? Ah, estoy midiendo la altura. Entonces la altura en este momento se convierte en el mensurando, que es la magnitud física que está siendo medida. Muy bien, vean, ahí levantaron la mano. En una mesa, porque ya conoce, porque tiene confianza con otras personas de la mesa y se siente cómodo, pues no se le impide. Entonces, al llegar al laboratorio, llega temprano y los van a hacer pasar y les van a decir, vaya, ubíquense en las mesas. Va a ser lo más frecuente. En mi caso, pues así lo voy a hacer. Primero voy a tratar de que se ubiquen aquellos que tienen alguna preferencia para trabajar y después los que no, pues yo los ubico. Pero la mesa tiene una capacidad limitada en el sentido de que está de acuerdo al equipo, a la cantidad de equipo que tienen disponible, porque uno de los objetivos es que todos los integrantes de la mesa manipulen el equipo. Estoy hablando de todos los laboratorios. No creo que si tú tienes una preferencia en tu grupo, platicá y lo que hacen se van a sentar a una mesa. Mira, nosotros queremos estar aquí formando este grupo, nadie les va a decir nada. Salvo que el profesor ya llegue y dice, mire, del 1 al 5, del 5 al 10. Pero aún así, ustedes pueden decirle, mire, yo quiero trabajar con mi compañera, con mi compañero.
¿Otra Ok, pregunta? gracias. Bueno. Muy bien, entonces yo ya les indiqué qué es lo que va a suceder la semana que viene, la semana 4. En la semana 4 no hay discusión, pero sí hay laboratorio presencial. Se les pide que lleven la guía leída y impresa. Entonces la semana 4 hay clases, la clase no se para, siempre hay clases independientemente de la semana. Entonces ahí nos vamos a estar viendo en la clase del día lunes, grupo 19. No hay discusión en su grupo de discusión, pero sí hay laboratorio. ¿En qué horario? En el horario que usted escribió, en ahí tiene la hoja de inscripción. Entonces su profesor de laboratorio ya lo va a tener ahí en la lista de ese grupo que usted escribió. Muy bien, entonces terminamos. Se les agradece su presencia.